Start recording. Ahí empezó a grabar. Súper. Qué bueno que ya tengo set de la tecnología. Sí, porque las primeras 3 veces fue, pero ya descubrí, era que tenía que usar el audio de allá en vez de la computadora. Bueno, pues bienvenidos, gracias por estar. Vamos ahora a estar viendo el signo zodiacal por donde está atravesando el sol, que es la constelación de Cáncer. Y la antroposofía le asigna el sentido de la audición, que es el primer sentido que vamos a ver aquí de los que nosotros conocemos. Así que, y que pues tiene un aparato físico, biológico para escuchar, y vamos a estar estudiándolo también. Y ya con este sentido, con Cáncer, cerramos el primer grupo de los sentidos sociales o espirituales, o superiores, también le llaman. Así que vamos a ir como de atrás, vamos a ir de atrás para adelante, desde lo más espiritual, vimos el yo, el sentido del yo con Aries, después vimos el sentido conceptual, el que va antes, el sentido espiritual que va antes con Tauro. La vez pasada vimos el sentido del lenguaje, que también tiene que ver mucho con la escucha, con Géminis. Y hoy nos toca el sentido auditivo, que lo asociamos a Cáncer. Ahí tienen como un diagrama de la constelación. El símbolo de Cáncer es súper importante, especialmente para estudiar el sentido de la audición, porque la antroposofía lo explica mucho con la forma de la espiral. La antroposofía profundiza en cosas simples, por así decirlo, especialmente los dibujos, va como desde lo más micro hasta lo más macro. Y estudiando lo micro, pues le saca ese significado macro. Y según la antroposofía, este signo Cáncer y su opuesto, que sería Capricornio, que es la cabra, que está en una línea recta con la cabra de la montaña, porque saben que vimos en la oveja y el carnero, pues trabajan con esa dualidad micro-macro, lo espiritual y lo terrenal. El sentido de la audición es el único sentido de los que conocemos, de los 5 sentidos que conocemos, que se le asocia al grupo espiritual. Todos los demás sentidos primarios, por así decirlo, populares, la visión, el gusto, el olfato y el tacto, son de otro grupo. El único que está en el grupo espiritual es la audición. Lo que es la visión, el olor y el gusto está en el segundo grupo que vamos a comenzar el mes que viene con Leo, que es el grupo de las emociones o el grupo del alma. Y el tacto pues está en el grupo más físico, que es el de los sentidos del cuerpo, tangible. Más o menos ocurre el sol transita Cáncer más o menos desde junio 24 a julio 22. Si puedo pasar en la presentación, y si le da un clic a esta foto, los va a llevar a un documental que está súper interesante. Mi maestra de astrología dice que si tú quieres saber de un signo, estudia el animal que representa ese signo. Y a un documental de unos cangrejitos, creo que está en el background, los que me están viendo por la cámara, de que ellos migran en una isla, hay un montón, hay miles y millones de cangrejos medio rojos, y como ellos migran para desovar a la playa. Y es súper gracioso porque pues por la estructura de la isla y porque quieren preservarlo, pues los cangrejos entran a las casas, a los hoteles. Es bien interesante. Y usualmente asociamos a Cáncer astrológicamente, que es lo último que vamos a ver, a eso, al hogar, a lo más, a la protección. Por eso el cangrejito es duro, ¿verdad? Y en nuestras casas, en nuestro hogar, supone que tengamos esa protección. Les voy a enseñar un momentito la euritmia de Cáncer. Recuerden que la euritmia es un ejercicio de movimiento,
que ayuda a internalizar o a afinar esas percepciones de las cosas sutiles, especialmente todos estos sentidos que vimos espirituales, el sentido del yo, el sentido del concepto y el sentido del lenguaje, pues la ritmia y especialmente también el que vamos a ver la audición ayuda muchísimo. Y cada signo del zodiaco tiene su movimiento. Lo voy a poner un momentito, lo voy a demostrar para ustedes, si lo quieren hacer ahora o luego. Buscan aquí el videito. Y este video lo pueden accesar en la misma presentación, se le da un clic a la foto, a esta foto, pueden accesar el video. Okay. A cáncer se le asocia la letra V del abecedario, o sea, vamos a estar haciendo un movimiento para el signo zodiacal de cáncer y otro movimiento para la letra V. ¿Se está escuchando? Mi voz, por lo menos. Sí, tu voz sí. Ok, súper. Si el video no se escucha, un poquito para. En el video van a demostrar tanto el movimiento de cáncer como el movimiento de la V a la vez. Yo voy a hacer uno primero y después el otro. Un poquito para atrás. Y en la presentación están las instrucciones. Es sencillo. El de cáncer es simplemente poner la mano izquierda en el pecho y la derecha en la espalda. Las manos pueden estar como unas pincitas, como un cangrejo. Y regresa a la posición de reposo. Está haciendo la muchacha. Para la V, se toma un paso al frente, se va las manos hacia arriba y luego hacia abajo, se baja por completo, como encerrándote en tu casita, bajando la cabeza, se regresa lentamente a la posición de reposo. Cáncer. Y la letra U hacia el piso de protección. Okay. Ya aquí vemos que en el movimiento de las manos, ¿verdad? Está esa dualidad de una al frente, otra atrás. Y en la letra V, a ver, se hace la casita hacia el piso, hacia la tierra, desde arriba, conectando esa dualidad de espíritu-tierra. Y la cosa es, pues, según la antroposofía, lo único que puede con nuestro propósito aquí como humanos es eso, es el puente entre la energía espiritual y la energía terrenal, especialmente a través de nuestros sentidos, de todos nuestros 12 sentidos, pero especialmente de nuestros cuerpos álmicos. Y están las instrucciones, se sostiene el brazo izquierdo sobre el pecho, el derecho hacia la espalda, y la letra cáncer pues se va hacia abajo. Y en todos los rímenes estamos trabajando mucho lo que es la voluntad, que el cuerpo mayor, el cuerpo más superior, que se asocia a Aries mucho. Okay. Pues el sentido, según la antroposofía, recuerden que aquí estamos viendo dos enfoques, el antroposófico y el astrológico desde la escuela topocéntrica. Según la antroposofía, es el primero de los sentidos superiores, espirituales, cognitivos o sociales. Tiene que ver mucho con cómo percibimos algo afuera y cómo lo interiorizamos. Ese proceso. El primer grupo de los sentidos físicos pues tienen que ver más con nuestro cuerpo, nuestra percepción de nuestro cuerpo, que es el sentido del tacto, el sentido del vital, que es cómo está nuestra vitalidad, el sentido del movimiento, que lo vimos un poquito con Géminis la vez pasada, porque era lo opuesto, el sentido del lenguaje, y el sentido del balance, que lo vamos a ver hoy, que es el último de los sentidos físicos, y como es el sentido de Capricornio, el sentido de la cabra a la montaña, pues es el opuesto al sentido de Cáncer. Así que vamos a estar trabajando a ver si podemos entender mejor este sentido, comparándolo con su contrario, pero tampoco significa, no quiero decir que es contrario, es complementario, opuesto, pero sin ser contrario.
En cualquier momento, por favor, dudas, preguntas, comentarios. Más que bienvenido, me encantaría escuchar lo que están pensando y si esto le está haciendo, esto que están escuchando con su sentido auditivo, le está haciendo, está entendiendo el lenguaje, porque creo que hay personas de otro país, si están entendiendo el concepto que está detrás del lenguaje y si están recibiendo esa parte de mi yo que quiero expresar a través de esto. Y esta idea de, como vimos las veces pasadas, que para tú volverte consciente de un sentido, usualmente tienes que borrar el sentido anterior. Y habíamos hablado que uno escucha algo, ¿verdad? Que ese es el sentido que vamos a ver hoy. Uno escucha una palabra o un tono o un ruido o una música, pero uno escucha esas vibraciones y llega a nosotros. Ese es el sentido que vamos a ver hoy. Llegan al aparato de la audición que tiene, médicamente tiene tres partes, está el oído externo, el medio e interno. Pero especialmente vamos a ver de los aparatos que están más internos, que incluso se llama, la cochela se llama en inglés, se me olvidó cómo se llama en español, si es que lo leí, y tiene forma de espiral. Cóclea. Tiene una forma de espiral. Perdón, la Cóclea. Gracias, la cóclea. Sí, no lo sabía. Estaba pensando otro, que me llegó el libro en español y hoy lo estaba repasando, pero esos términos, como son tan distintos, pues me confundí más. Pero el que lo necesite, el que esté interesado me avisa, se lo envío. Es una traducción, pero el libro original fueron unos talleres que dieron en inglés, que si saben inglés se los recomiendo más en inglés, y después se acaso en español. Pero es súper útil para profundizar y entender muchas cosas. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Creo que el micrófono abierto, en confianza, pueden hablar. Bueno, pues para siempre, el concepto de interiorizar tiene que ver mucho con borrar. Y en el libro hacen el ejemplo de leer, como que para tú interiorizar algo tienes que borrar hasta cierto punto, en este caso en los sentidos del lenguaje, auditivo, del lenguaje conceptual y yo, hay que borrar el signo que viene antes, el sentido que viene antes, para que realmente poder darle espacio a ese sentido más superior que el otro. Y también borrar el sentido opuesto. En este caso sería el sentido del balance, que es el sentido de Capricornio, del grupo de los sentidos físicos. Entonces el libro habla de que cuando uno, por ejemplo, cuando uno lee, a ver si esto se entiende mejor con el ejemplo, lo contrario me avisan, que cuando uno lee, uno realmente está usando también mucho el sentido de la audición. No sé si se han fijado que cuando ustedes leen en silencio se están escuchando. Así que obviamente tiene que ver mucho con la visión, pero tiene que ver más con la audición. Y que para tú realmente leer, tú tienes que borrar, hasta cierto punto leer, borrar las letras. Porque si lees cada letra, pues estás deletreando, no estás leyendo. Que cuando los niños o alguien empieza a leer, empieza así, a unir letra por letra. Pero cuando ya adquiere esa capacidad, que se asocia mucho al sentido del lenguaje también, pues tú borras las letras y haces la melodía o la oración de lo que estás leyendo, escuchándolo en tu mente. Y pensé que podemos hacer este ejercicio de todos leer esa partecita del libro que le hice un copy-paste en español para que lo puedan experimentar a ver si lo pueden ver, si lo pueden sentir, por así decirlo. Yo voy a estar siguiéndolo, así que la invitación a que leamos todo lo que yo voy a ennegrecer en silencio, a su propio ritmo. Ay, perdón.
Okay. Y aquí habla lo mismo de la... ¿Lo pudieron sentir? ¿Pudieron experimentarlo? ¿Pudieron escucharse? ¿Pudieron leerlo? No sé, se veía. Sí, sí se veía. Y Ok, sí se puede escuchar uno mismo. vale. Y pudieron ver que no estaban viendo letra por letra, ¿verdad? Estaban fluyendo con las palabras, con la oración. Aquí también entra en juego el sentido del lenguaje, que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Porque esto está escrito en un lenguaje en específico y que también el sentido del movimiento también toma un rol que es el sentido opuesto al sentido del lenguaje de Géminis, Sagitario, y por eso quise ennegrecerlo para que vieran que hay un cierto movimiento en el lenguaje. ¿Ok? Pues aquí dice que básicamente también pasa lo mismo con las melodías, que creo que lo había comentado la vez pasada, que nunca una canción tú vas a escuchar un instrumento y después otro, si estuvieras leyendo, ¿verdad? Por eso la antroposofía hace una diferencia entre el sentido de escuchar y el sentido del lenguaje, que vienen de dos partes distintas, de dos fuerzas, por así decirlo, o esferas espirituales distintas, y por lo tanto se perciben de otra forma. Se perciben desde otro lugar, por así decirlo, desde otro sentido. Por eso las personas que son buenos lingüistas no necesariamente son buenos músicos, como dije la vez pasada. Pero sí los músicos sí tienen una capacidad matemática, porque toda melodía puede ser contada, puede ser contabilizada, puede sacarse una suma, un valor, por así decirlo. La presentación. Esto es lo que Josué, les dije. Sí, te escucho. Hola. pues mira, es que no sé qué hacer, no veo nada, no sé cómo leer, nada de eso. Pues está bien, no te preocupes, era un ejemplo, pero quizás con la... Te escucho, con, mente. sí, si quieres, se le puede quitar el modo, si está en un modo, que ahora no está en Together Mode. Speaker ¿Qué? View. ¿Ahora lo ven? No. Todavía. Ok. Bueno, pues quizás si lo haces de tu Skype, si estaba en otro modo, lo pones en Speaker View o modo de, no sé cómo lo traducen, qué otra palabra utilizan. Yo lo tengo en inglés, pero no sé qué hacer. Tranquila, pues si acaso esto está quedando grabado, si acaso quizá una invitación para que desarrolles tu sentido de la audición, que vamos a ver que para realmente escuchar, que hay que borrar. Hay que borrar varias cosas. Hay que borrar el sentido opuesto, que es el sentido del balance. Y el sentido del balance es lo que nos lleva a la Tierra, el sentido de Capricornio, el que nos da esa dirección de estar en una tercera dimensión, sujeto a la gravedad, que nos da la anchura, la altura y la profundidad de las cosas. Al igual que todo sonido tiene su volumen, tiene su largo, tiene su bajo y tiene también su fuerza. Y cuando veamos después de la grabación, cuando vean el sentido, el órgano de Capricornio, que está justamente abajo de la cóclea, creo que se llama, me corrige ahí si estoy equivocado, que son los tres semicírculos, que son el sentido del balance, que saben que si eso se afecta, pues uno pierde el balance. Por eso, cuando tienes una infección de oído, discúlpame, es al revés. Los canales semicirculares son que la cóclea. están arriba de la cóclea. Ok. Pues exacto. Pues la cóclea es de audición y los canales semicirculares son el del balance. Que van a ver que esos dos órganos, aunque son entre comillas opuestos, están físicamente uno encima de otro, están juntos y están protegidos como el cangrejo por el hueso más fuerte del cuerpo. Que me lo saben, el Proteus bone, algo así. Lo puedo decir después en el libro. Y
eso, la antroposofía, volviendo a lo que estaba leyendo, o lo que estaba hablando de borrar, pues hay que borrar cuando uno escucha algo, el aparato físico tiene que borrar las vibraciones de más para que entonces uno pueda eventualmente realmente escucharlo. Por eso a veces cuando no escuchamos bien, ¿verdad? Que hacemos como un cono con nuestra mano para poder enfocar, por así decirlo. Y ahí estaríamos usando el sentido de la visión con la audición, que todavía no lo hemos visto, pero todo lo que es enfoque tiene que ver mucho con el sentido de la visión. El libro da el ejemplo de los caballos, que los caballos, si se fijan, las orejas de los caballos son bien distintas a las de las nuestras. Están hechas como conos. Es como si ya tuvieran ellos la mano cuando uno quiere enfocar para escuchar algo. Pues el libro dice que ellos realmente no escuchan, que ellos están viendo con sus orejas. Por eso las pueden mover y tienen que enfocar para poder escuchar en su sentido animal. Pero que nosotros, pues no tenemos esa necesidad porque tenemos estos aparatos internos que fueron desarrollados a través del proceso embrionario de forma distinta. Cuando se está formando el feto, lo vamos a ver en una foto ya mismo, las orejas estaban como más hacia el medio, más mediales, y poco a poco se pusieron laterales y se hicieron un hoyito, hicieron una cueva y poco a poco hicieron la cueva hasta que quedaron esos dos órganos que la cóclea y los tres canales semicirculares quedaron dentro, protegidos de esa cuevita con el hueso más fuerte del cuerpo. Que eso es lo que simboliza cáncer, ¿verdad? Usualmente es la casa, el hogar que nos protege. Algo afuera que tiene que ser duro para que algo adentro pueda nacer y crecer y estar protegido. Steiner dice que el sonido hace que el interior de las cosas comience a vibrar a través de él. Y la antroposofía habla también que todo, como dice la Biblia, que todo antes era verbo, ¿verdad? Lo primero fue verbo. Y hasta la física cuántica y la ciencia moderna, pues dice que todo está vibrando, todo es como una frecuencia, todo es, por así decirlo, un sonido, vibrando a diferentes escalas matemáticas o dimensiones. Y Steiner propone que quizás, y el libro da esa invitación, que quizás en nuestra meta como humano es traer de nuevo todo al verbo. Entonces Cancel trabaja con eso, que todo lo que suena es algo que está elevado. Un metal que está enterrado en la tierra y que ni siquiera es metal todavía, no va a tener ningún sonido o va a tener bien poco sonido. Es solamente cuando lo sacamos de la tierra. El simbolismo es sacar algo del mundo y elevarlo, que lo podemos hacer sonar, que lo podemos hacer vibrar. Y eso puede ser una analogía de cuando decimos, ay, mi energía está baja, mi vibración está baja, ¿verdad? Cuando está más hacia lo material. Entonces uno tiene que activar todos los otros sentidos, especialmente el del yo y especialmente el sentido de la audición, para poder vibrar a más alto, o por lo menos para vibrar en balance, que es el sentido opuesto. Entonces, estar saludable o consciente o con nuestra misión en esta tercera dimensión, estar en balance con eso. Por eso se habla también de una melodía, una canción, si está bien balanceada. No creo que le llamen balanceada, creo que le llaman ecualizada o equalizer. Porque nunca van a escuchar como que hay que pintar esa canción. Pero o sea, hace sentido decir, hay que balancear o ecualizar ese sonido, esa canción. El libro asocia el sentido de audición a una experiencia física, como estamos hablando de la materia dura y cómo hacerla vibrar para elevarla. La fuente espiritual, como todos los sentidos espirituales, pues siempre tienen una fuente espiritual, y la fuente espiritual del sentido de audición son los ángeles, distinto al que vimos la vez pasada, que eran los arcángeles. Hay una distinción entre los arcángeles y los ángeles. Como dije la vez pasada, todo el mundo tiene un ángel, pero no todo el mundo tiene un arcángel. El arcángel es
líderes de un grupo. Por eso hay un lenguaje, lo rige un arcángel, y un lenguaje rige a un pueblo, a mucha gente. Todos los que hablan español, o todos los que hablan español puertorriqueño, son grupos de grupos de grupos de grupos. Ya para el sentido de la audición, que es distinto al sentido de la palabra ajena, no de la palabra propia. Recuerden que estos sentidos tienen que ver más con la interacción externo e interno. Pues, o sea, fue lo que iba a decir. Sorry. De los ángeles. Pues, supuestamente, según la antroposofía, los sentidos del alma y los sentidos físicos, pues, son procesados por fuerzas más humanas. Y los sentidos espirituales, pues, tienen esta ayuda de una fuerza espiritual. Entonces, según la antroposofía, como la escucha es algo social, que la escucha no, en el sentido de que nos eleva y nos hace vibrar más allá de nosotros para poder socializar y escuchar algo externo, ya sea una cosa o una persona, pues dice que nosotros necesitamos, nuestra alma está en un proceso en la humanidad un poco, por así decirlo, ensimismada o egoísta, y que realmente el que procesa la audición por nosotros es la fuerza, es la alma de un ángel. Yo le había comentado la primera vez que esta imagen que cuando veamos en los muñequitos que estaba el ángel y el demonio, ¿dónde estaban? En los oídos. Pues según la antroposofía, eso no es casualidad, es una causalidad porque escuchamos gracias a la fuerza angelical, pero es un proceso pues, que no tenemos conciencia porque ni siquiera viene de nuestra fuerza y pasa automático o a nivel inconsciente, como dormir, por así está dormido esa conciencia, pero podemos ir despertándola y cuando la vamos despertando, podemos escuchar más al ángel, por así decirlo, bondadoso, que al ángel menos bondadoso, que sería el demonio, o los demonios, o las fuerzas animálicas o luciféricas. Y el libro también habla de que como la audición y el sonido, algo tan fuerte y espiritual, puede usarse para bien o puede usarse para mal. Hence, como esta teoría que controla las masas a través de los artistas, de las canciones, los famosos mensajes subliminales, nos deja una voz. Entonces, por eso hay que hacernos conscientes de para interiorizar, hay que borrar, hay que analizar, hay que trabajar con todos nuestros sentidos despiertos, no simplemente estar escuchando con nuestra audición, en este caso, dormido. Ok, aquí está. Este es ¿ven la espiral aquí? Aquí le llaman caracol. Y el caracol, que es el órgano de la audición, del sentido que estamos viendo, y estos tres semicírculos es el órgano del balance, que es el que vamos a ver en Capricornio más en detalle. Pero pues, como pueden ver, este es el oído externo, el canal auditivo, el medio y el más interno. El más interno está en este hueso, que es el hueso más fuerte del cuerpo, protegiendo el caracol, la cloaquia y los canales, los conductos semicirculares, que es el órgano eréctil. Y ahí se conectan los nervios y el libro habla muy elocuentemente sobre cómo eso se conecta también con nuestro sentido, los músculos, como, ¿verdad? Los músculos y los huesos, que son algo físico. Entonces, si la audición el sentido de audición tiene que ver también con esa metáfora de elevar lo físico a que vibre más alto. Por eso cuando escuchamos algo, bueno o malo, cuando escuchamos mucho ruido afuera en los vecinos y nos enojamos, nos llega a los músculos, nos penetran, nos llega a la piel, hasta los huesos, y por eso nos lleva a la acción. Al igual que si estamos escuchando una música clásica, que el libro pone unos ejemplos
específico de cómo cada instrumento, ¿verdad? Que el instrumento es algo físico y como algo físico, pues te lleva a sentir algo más espiritual. Cómo cada instrumento activa una área distinta del cuerpo. Y en la conferencia que él dio, él les puso el instrumento. El más memorable para mí fue el de ese sonido que se hace con las pizarras, con las pizarras para escribir, que ese sonido se queda en la piel, por eso es como que se queda en la piel y no puede entrar, y por eso te hace como alguien que quiere entrar y está cerrado. Que también un violín mal tocado, pues suena algo así, pero un violín bien tocado llega a la piel y penetra la piel, porque tiene balance, porque tiene armonía. Al igual que la música, ¿verdad? Que nunca, cuando escuchamos una buena música, a veces no impulsa a bailar, que es bien distinto, por ejemplo, el sentido de la visión, que ver una pintura no te inspira a moverte, porque pues es algo bien del sentido del alma, es algo bien distinto, no llega al interior. Incluso, aquí lo vamos a ver, esto lo quiero hablar, en el aspecto cuando se está formando en el embrión, estos aparatos, órganos de la audición, ven que se hace primero, está afuera, al principio estaba afuera, y se va haciendo esta hendidura, hasta que esta hendidura se queda adentro y crea esta cavidad, donde el libro explica que por los huesos corre el líquido de la médula ósea, y cuando llega a este punto que se están formando los órganos auditivos, para crear esa cuevita, esas células lo que hacen es como que matan la médula de esa área, para que todo lo que hay ahí quede hueco, quede muerto, y adentro están esos dos órganos. De poco a poco, hasta que algo que estaba afuera, poco a poco fue entrando, hasta que creó su casita adentro, y está súper protegido por el hueso más fuerte del cuerpo. ¿Está haciendo sentido esto? Sí. Y aquí de nuevo los dos órganos. Ok. Entonces, los ojos, que lo vamos a ver en Virgo, son al revés. Los ojos vinieron de adentro o sea, el oído estaba más medial y se fue yendo lateral de afuera hacia adentro. Los ojos son al revés. Los ojos estaban más laterales, se fueron viendo más mediales y estaban estaban adentro y salieron afuera. Y están conectados obviamente directo al cerebro para eso, para esa energía de curiosidad, de como que yo estaba adentro, pero quiero salir a ver qué hay. Y por eso lo que oímos nos afecta más de lo que en cuestión de los nervios y los músculos. Llega más al interior, porque literalmente el órgano para percibirlo está más interior. El ojo, pues, obviamente está más expuesto, está más exterior. Entonces aquí las cosas para nutrir y las cosas que lo pueden desnutrir, sentido auditivo, pues son las vivencias de los sonidos variados y sutiles, más allá de la palabra de otra persona. Y también tiene que ver con escuchar la propia voz interior o la intuición. Y recordemos que, como dijimos al principio, Steiner dijo que hay tres formas de desarrollar tu percepción de las cosas invisibles, especialmente no tanto, porque ya tiene un aparato físico, pero los sentidos más sutiles, como los que vimos, de Aries, Tauro, Géminis, sentido del yo, sentido del concepto, sentido del lenguaje, que hay que trabajar mucho lo que llamo las 3 I: la intuición,
que tiene que ver mucho con lo que escuchamos, a qué voz le estamos haciendo caso, si la más angelical o la más, no quiero decir terrenal, o más demoníaca, por así decirlo. Y aquí está la intuición, la imaginación y la inspiración. Son los tres caminos que nos llevan a afilar esos sentidos o esa percepción de las cosas invisibles. Y el libro habla también mucho, yo creo que hay capítulo, el sentido que le dedican más espacio, porque un solo capítulo es de la audición, usualmente los mezclan. Habla mucho pues, de lo que es la espiral, que si tú te vas a lo más macro, a las galaxias, ¿cómo son las galaxias? Se las han visto en espirales, son en espirales. Y si te vas a lo más micro, que ahorita vamos a ver que a cáncer se le asocia también al estómago, especialmente en la astrología topocéntrica, y el paso después del estómago son los intestinos. Déjenme enseñarles aquí, que debería buscar una foto de la galaxia en espiral, pero sí, yo no lo podía visualizar hasta que vi una foto, porque el libro hablaba de que la forma espiral del intestino, y yo como que, pero estaba viendo el exterior del intestino, que es como que tampoco en espiral, ¿verdad? Pero va como en zigzag. Pero él se refería al interior del intestino, y aquí ven que pueden ver una foto de un modelo 3D, no sé si es una cámara, ¿verdad? De adentro del intestino que tiene esa forma de espiral. Entonces vemos como lo más micro y lo más macro se unen y básicamente eso es lo que significa cáncer, como que algo el afuera y el adentro. La casa, que es cáncer, y Capricornio, que significa la montaña, el exterior, la cima, la sociedad, las galaxias, el intestino. Y cáncer simboliza ese límite que debe ser duro y protegerte, pero nunca rígido, de cuando empieza un mundo y cuando termina otro. Y por eso cáncer y el sentido de la audición es el último sentido, o sea, el último sentido espiritual que vamos a estudiar, pero es el primero, los sentidos espirituales. Es el que conecta los sentidos álmicos y físicos con los espirituales o los más sociales o los más cognitivos. Eventualmente, la antroposofía dice que estamos en una evolución espiritual y que mientras más espirituales nos volvamos, mejor vamos a poder vivir en sociedad. Así que es bien importante desarrollar ese sentido de audición y qué voz estamos escuchando. Y no sé si otra persona que estudiamos el curso del milagro y la misma Biblia hace mucha referencia a la voz, a que Dios se puede escuchar. Y el libro tiene unas partes bellísimas y bien profundas que habla de que cuando para uno realmente escuchar bien puro por el filtro del ángel que lo está procesando por nosotros, tenemos que estar súper quietos, súper groundeados. Nuestro sentido del balance bien estable, con una buena relación con la gravedad. Vamos a ver que el sentido del balance tiene que ver con uno tener una buena postura, uno estar bien erguido, uno estar imponiéndose a la gravedad de forma balanceada, valga redundancia, ni muy fuerte ni muy suave, pero consciente, despierto. Entonces habla de que cuando, para tú realmente escuchar esa fuerza espiritual, pues tienes que estar súper quieto y tienes que ir borrando y borrando y borrando y borrando y borrando, como vimos, borrar lenguaje, borrar sonidos, borrar la vibración del sonido, borrar el concepto y ahí borrar los yo, el yo ajeno, el tuyo propio, y ahí quizás dice que escucha el yo superior que habla pues sin palabras. Por eso esas frases de que Dios solamente se escucha en el silencio. Pero a nivel físico, y lo explica el libro, que dice que cuando tú estás bien quieto, cuando estás más quieto que quieto, él hace el ejemplo, a ver si me acuerdo, de algo económico. Como que tú puedes borrar propiedades, tienes muchas propiedades, puedes borrar propiedades, pero es como que borrar todas las propiedades, quedarte sin propiedades y tener como quiera deuda. Entonces dice que tú puedes estar quieto y quieto y tienes que estar más quieto que quieto, como que algo más profundo de lo que pensabas que era profundo, como el aparato de los oídos, ¿verdad? Que fue más profundo, profundo y profundo y está súper protegido. Y mientras, como eso siempre se están moviendo, esos aparatos, esos huesitos siempre están aguantando
las vibraciones que los rodean. Pues cuando se están bien quietos, y eventualmente eso tampoco significa que tengas que estar en un lugar en silencio, pero tú puedes adiestrar a tu yo, es mucho más difícil, ¿verdad? Cuando hay ruido, pero tú puedes adiestrar a que esos huesitos se dejen de mover y todo tu cuerpo esté tan quieto, que esté más quieto que quieto, y ahí, como tienes este feeling del micro, del macro, del espiral de la galaxia, de tu cuerpo, de que es lo mismo, que tiene la misma esencia, por así decirlo, misma geometría, algo inefable, pero es bien, bien interesante cómo lo pone el libro. Influencias perjudiciales, saturación acústica, como estamos viendo, es bien difícil meditar cuando hay mucho ruido. Aunque yo últimamente yo estoy haciendo la tarea como que de meditar aunque haya ruido y pongo hasta música bien alta y me estoy entrenando cómo quitarle atención a eso y puedo relajarme. Si es música pues que yo mismo pongo, qué sé yo, quizás se me haga más difícil meditar si estoy escuchando un bebé llorando o los vecinos o otra persona, pero es algo que se puede trabajar con el yo, nada supone el yo. Hablar superficial o no auténtico, eso tiene que ver mucho con los otros sentidos anteriores, ¿verdad? Si hay alguien detrás de lo que se está diciendo, simplemente se está repitiendo algo. Oye, una pregunta. Claro, sí, adelante. Es que no sé si estás viendo la presentación o estamos todavía en la foto del intestino. Estoy viendo la presentación, sí. Allá es que se sigue viendo la foto del intestino. Ah, pues no sé. No sé. Déjame darle para atrás y para adelante, a ver. Anyway, va a estar grabado. Dice, creo que se está grabando como yo lo estoy viendo. Pero. Sí, así pero es, sí está bien. Sí, lo voy a leer también. Gracias. Bastante lento. Sí, y si quieren que repita algo me avisan y también voy a mandar la presentación por el chat. Hablar superficialmente o no auténtico, esas son las influencias perjudiciales. ¿Cómo cultivar y cuidar el sentido de audición? Esto recuerden que he sacado de una página de una escuela Waldorf, así que está enfocado en la pedagogía. Contar o leer cuentos, ¿verdad? Eso se puede extrapolar a nosotros a leer libros, historias, leerle a otra persona, ir a grupos de estudio, leer en grupo. Incluso dicen que la antroposofía nunca se debe estudiar sola. La antroposofía es como algo de comunidad, como vimos en el sentido conceptual para entender de Tauro, que era la fuerza espiritual era el Cristo, que como Jesús dijo que cuando dos o más se unen en mi nombre, pues ahí yo voy a estar. Entonces la antroposofía dicen que como para entender el concepto, como es algo tan espiritual y algo que trata de encarnar y de bajar unas cosas bien espirituales que a la mayoría de nosotros no nos hace mucho sentido. Por eso hay que trabajar todos los sentidos, los 12 sentidos, especialmente estos sentidos espirituales, pues se debe hacer en grupo con el otro. Igual que el curso en Milagro dice que tú lo practicas con tu hermano, o sea, por algo estamos en esta experiencia de la dualidad y pensar que hay cosas separadas. Cantar y hacer música, especialmente en vivo. Súper interesante cuando habla de los funerales, cuando alguien muere, que nunca se debe, ¿verdad? Según la antroposofía, todo para mí me hace mucho sentido, que nunca se debe, si alguien falleció y uno cree que después de la vida después de la muerte, según la antroposofía, pues luego de la muerte física viene una vida espiritual, donde el alma pues pasa por sus procesos y su aprendizaje. ¿Y qué pasa si uno pone grabaciones de alguien que murió, especialmente alguien personal, alguien con quien van a tener una relación personal? Pues eso como que atrae el alma y puede que le impida su proceso espiritual, pero que sí es completamente permisible y hasta necesario tener fotos o imágenes. Eventualmente dice que las imágenes son, que el sentido de la visión, que a mí me voló la cabeza porque es como bien curso en milagro de que todo lo que vemos básicamente es magia. Pues que las imágenes siempre están encubriendo algo, por eso uno puede engañar al ojo y tener visiones ópticas o visiones o estados
alterados de conciencia con pseudoédico y ver algo que las otras personas no ven, pero tú lo ves. Que todo lo que es imagen, todo lo que es visión, es como magia, es mentira, pero todo lo que es sonido te acerca a la realidad, el verdadero sonido. Lo que los yogis llaman el Om, el sonido de la creación, que es como el sonido sin sonido, que es bien parecido a lo que Albert Sussman habla de estar más quieto que quieto y escuchar qué hay en esa quietud. Pues dice que idealmente también escuchar música en vivo, que es algo pues que tampoco hacemos en común muy a menudo, al igual que si en esa, por ejemplo, partiendo también de la premisa de ese evento de un funeral, que si alguien va a poner una música así, idealmente que la cante en vivo, porque ahí trae esa vida del yo, de esa acústica única para ese momento. Y estaba hablando ayer con una amiga cuando yo tengo esta experiencia de cuando hay un balance, una sincronía entre lo que uno ve y lo que uno escucha, el alma se abre. Por eso hay estos momentos tan maravillosos en una película, cuando uno lo que está escuchando o la música encaja perfectamente con lo que uno está viendo y así, pero eso ocurre tiene que haberse encaje idealmente en vivo, escuchar música en vivo. Y en un funeral, pues si alguien va a cantar, que sea en vivo, en una grabación, a medida que sea posible. Reducir la contaminación acústica, escuchar el silencio, que siempre, ¿verdad? Siempre hay un sonido. Hablarle al niño con una voz auténtica, hablar a los niños despacio y bien articulado. Cuidar el sentido del equilibrio, que es lo que trabajamos, ¿verdad? Esos canales, ese órgano de canales semicirculares que nos orientan en tiempo y espacio. El sentido del equilibrio se afecta mucho cuando está en el agua. Y qué uno hace cuando uno está en el agua. Lo que se recomienda es que te pongas a poner en los oídos, ¿verdad? Para proteger el órgano y que también te vayas a la tierra, porque perdiste tu conexión con la tierra, que es lo que es el equilibrio. Por eso hay mareo, a veces hasta náusea, porque ese órgano necesita que esté en su agua natural. Entonces, cuando hay otra agua externa, por eso cuando se hace infección de oído, usualmente por algo externo, pues eso, el balance puede estar afectado. Se me fue la línea, pero sí, cuidar mucho el sentido del equilibrio. Y hacer euritmia, que es lo que hicimos hoy, un poquito. Por eso, ¿se acuerdan de la V? Que la persona es como hacer una ola así para la tierra, para groundear en la tierra. Rimas con movimiento, y ahí está la referencia de donde saco la información. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más de la astrología topocéntrica. El cáncer se le asocia al planeta de la luna, es un elemento de agua. Su motivación o su posicionamiento en grupo es lo que llaman hogareños. Hay 4, que son los personales, los hogareños, los sociales y los trascendentales. Que es un poquito distinto a la antroposofía, porque la antroposofía está asociado al sentido de la audición, que es del grupo espiritual. Funcionamiento del grupo es líder. Todos los signos líderes empiezan las estaciones. Por eso cuando empieza Cáncer, empezamos verano, con el solsticio. Los solsticios empiezan el verano del invierno, Cáncer, Capricornio, y los equinoccios comienzan el otoño y la primavera, que son Aries y Libra. Todos los que empiezan, por eso es un signo líder. El animal que se le asocia son los crustáceos. Okay. Hay varios tipos de cangrejos. Y los cangrejos son bien duros por fuera y blanditos por dentro, ¿verdad? Como estamos teniendo una experiencia material, pero por dentro somos algo bien sutil y suave, que es el simbolismo de lo espiritual. Y son bien sensibles a los cambios bruscos de ambiente. Dicen que los crustáceos, para cocinarlos, nunca puedes tirarlo a una olla hirviendo porque se van a tratar de salir. Y se pueden salir, pues se van a salir. Pero tienes que ponerles como una temperatura media para que se queden ahí como que dormiditos y se vayan muriendo.
Y esto, alguien que tenga mucha energía de cáncer, pues tiene que estar bien balanceado con su ambiente, porque si está en un ambiente que es como cómodo, ¿verdad? Por eso es la casa, la comodidad, la zona de confort, simbolismo también de la familia, que para bien o para mal, sea funcional o disfuncional, la familia es cómoda porque es lo que es lo conocido, es la casa, es lo más que, donde más hemos interactuado y hemos estado en nuestra experiencia, en nuestra biografía física. Pues mientras más cómodo tú estés, pues te quedas ahí, aunque te esté matando. Por eso alguien que tenga mucha energía de cáncer y esté en una zona de confort puede ser bien peligroso y eventualmente llega al punto de que como cáncer también lo asociamos a... Ay, eso la de 50. Terminamos. Como cáncer también lo asociamos al estómago, pues el estómago aguanta comida hasta que llega a su límite y después ¿qué hace? Vomita. Entonces los cangrejitos a veces tiran como esas burbujitas. El libro habla de que los cangrejos, como los cangrejos, ¿verdad? Son duros por fuera y cómo hacen ese proceso de ser duros por fuera. Dice que ellos dejan de comer por cierto tiempo y parte de su estructura se empieza como que a diluir lo que era duro, su coraza, cuando necesitan una coraza más grande, pues lo que era duro, como dejaron de comer, empiezan como que a consumirse, como cuando uno deja de comer, pues que uno usa la grasa, ¿verdad? El cuerpo necesita comer siempre algo, y si tiene reservas, pues va a usar eso. Y cuando el cáncer deja de comer, utiliza esas reservas que son duras, que tienen que ver mucho también con la sal de su ambiente, ¿verdad? De su zona de confort, que es la playa, donde se unen los mundos, donde se une el océano con la tierra. Por eso cáncer, la audición es lo que une lo espiritual con lo mundano. Pues cuando dejan de comer, entonces todas esas cositas duras se van disolviendo, disolviendo y van al estómago y ellos lo disuelven por completo y lo hacen más, se crean como estas piedritas, como estas cales también, y esas cales después cuando las vuelven a dirigir van para afuera, las llevan a la periferia y crean la nueva coraza. Pero nunca son súper duras como un caparazón de una tortuga, son comestibles, por eso uno puede comer los crustáceos, las langostas, etc. Así que una buena afirmación para el cáncer es estar protegido, pero nunca ser muy rígido e inflexible. Y de lo contrario, pues tiene que pasar por esa metamorfosis, porque eso es lo que hace nuestra humanidad, es como coger y hacer esa alquimia de volver duro, suave y generar una nueva casa. Entonces hay diferentes tipos de cangrejos, hay cangrejos que se pasan viajando, y hay cangrejos ermitaños que se pasan solos, se pasan dentro de la casita. Los cangrejos coteros son los que se trepan a la palma y tumban el coco, que ahí está su energía de líder. Okay. Ya estamos. ¿Dudas, preguntas? Antes de ver el ejemplo de una carta, comentarios. Yo solamente quiero saber si el libro que siempre hablas es el de los 12 sentidos. Sí, es el de Albert Sussman, el de los 12 sentidos. Por lo menos el título original es de How Healthy Senses Refreshes the Soul. En español tenía otro título que ahora mismo no recuerdo. Sí. Ok, gracias. Pues aquí tuvimos una voluntaria que se llama Elsa y vamos a ver, voy a poner aquí, adentro vamos a ver su carta natal y afuera vamos a ver cómo están los planetas ahora. Voy a poner aquí rápido y setearlo. La hora de ahora, ok. Elsa, ¿estás por ahí? Okay. Voy a preguntar dónde está, pero lo pongo aquí en Puerto Rico. Entonces, ahora mismo el Sol, ¿verdad? Está en 5 grados de Cáncer. Estamos comenzando esa entrada al signo de Cáncer. Y de la casualidad que Elsa, pues tiene su Sol también en Cáncer a 1 grado. Esta época y también para... No se ve la carta. ¿No se ve la carta? No. Ay, André.
Ahora. No, sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Ok. Es que quizás es más subjetivo por en qué modo están. Déjame ver, sí, déjame cambiarlo. Pues entonces también, para traer más coincidencia, su cáncer empieza su casa 4, que es la casa de cáncer, que simboliza, valga la redundancia, la casa, el hogar, los padres. Así que ella tiene mucha energía cáncer, mucha energía solar cáncer. Entonces, todo lo que es la escucha en la casa, en el hogar. El concepto del hogar es súper importante para esta persona. El sentirse en balance, sin mucho ruido ni mucho silencio en el hogar. O cuando uno quiere estar en silencio, pues uno puede estar en silencio. Todo lo que es la familia, el concepto de la familia, escuchar la familia, hacer que tener una familia espiritual, se activa grandemente en esta época por el sol. Ella también tiene Mercurio en Cáncer, que significa la capacidad de aprender y cómo nos comunicamos, así que aún más importancia ese sentido de la audición. Súper importante uno sentirse cómodo en una zona de confort saludable y funcional y escuchar antes de hablar para evitar y tampoco y procesar y digerir todo lo que uno escucha, porque lo contrario uno lo vomita si tuvo exceso de escucha. Pero tiene que haber ese balance de escucha, habla, aunque sea con tu yo interior, con tu ángel guardián interior, con tu ser espiritual interior. Eso. Yo para mí, no sé si alguien, yo con esto podemos terminar, hacer las 9, o si alguien que yo tenga la carta aquí quiere que le lea un poquito. No, no puedo. Ok. Para mí, a diferencia como Elsa, el sol está pasando mi casa 8, que es la casa de lo espiritual, de la muerte, de las cosas holísticas, es la casa de Escorpio. Es la casa también del dinero sin trabajar. Y sí, yo pienso que estoy en un proceso de cómo es también la casa espiritual, ¿verdad? Y donde los lugares donde yo he vivido, y a mí me gusta estar mucho encerradito, digo que es como un refugio, que es un refugio y un santuario para el que viva y el que los visita, y siempre trato de mantener la vibración alta, pasar cosas, tenerlo limpio físicamente, pero también tenerlo limpio energéticamente, y en esta época pues se activa eso más, esa profundidad y esa escucha espiritual. Yo tengo la rueda de la fortuna en Cáncer. La rueda de la fortuna dice cómo vemos la gracia divina o los ups and downs de la vida. Y como está en Cáncer, pues yo me siento bien afortunado cuando siento mucha ayuda y apoyo de mi familia, una familia grande, por lo menos del lado maternal, que el aspecto femenino de la madre y la crianza también es visto desde este signo de Cáncer. Así que todo eso se activa para mí, mayormente se activa para mí en estos días hasta que se acabe Cáncer el 20 y pico de julio, que después veremos a Leo. ¿Duda o pregunta lo que doy para finalizar la fecha de Leo? Pues el de Leo, ya vamos a entrar al grupo de los sentidos del alma y va a ser un domingo que está cool porque domingo es el día de Leo, es el día del sol, es Sunday, el día del sol. Va a ser el domingo 27 de julio y vamos a estar trabajando con el último sentido, recuerden que vamos de atrás para adelante, el último sentido álmico, que es el sentido del calor, sentido de la temperatura o termorrecepción, que sí está reconocido también recientemente por la ciencia, y lo sacan como un sentido aparte.
nuestra capacidad para sentir frío o calor. ¿Cuál es la Pero- fecha? Domingo 27 de julio. No hay domingo 27 de julio. Ah, sí, pues lo hice mal. Gracias por decirlo. 25. Ah, 25. Es 25, sí, sí. Fue un error del PowerPoint. Es 25. Gracias. Sí, mañana es domingo 27, pero de junio. Eso fue. Pero es 25. Me acordé que lo puse así en mi calendario, pero ahí lo escribí mal. Gracias. Es domingo 25 de julio. Bueno, Okay. dudas, comentarios finales. Hay unas películas que les recomiendo. Hay una que vi hoy que se llama, película bien vieja, está en Disney Plus. Se llama Mr. Holland Opus y es de como un maestro de música que no quería ser maestro, era músico. Se metió maestro de música, estuvo como 30 años enseñando cómo ayuda a diferentes estudiantes con un instrumento en particular y es idéntico. El problema, el conflicto que tenía el estudiante era lo que el libro decía que simbolizaba ese instrumento. Por ejemplo, había una muchacha que tocaba el clarinete, que simboliza la respiración, y una muchacha muy nerviosa que como que se le quitaba, se la cortaba, padecía ansiedad, se le cortaba la vida. Y cuando él le enseñó a bregar eso, pues pudo fregar con el instrumento. Otro que tocaba el tambor es como un sonido bien, un instrumento más de la tierra, que los ejércitos ponen tambor, o sea, te obliga a marchar, te ponen un balance, disciplina. Otra era una muchacha que cantaba, es bien cool. Pero lo más curioso es que él tuvo un hijo que fue sordo, nació sordo, aunque, bueno, nació cuando le llevaron a chequear, como un 90% de escucha, y como, ¿verdad? Él, siendo músico, queriendo compartir lo que amaba, pues cómo él pudo, de qué manera él pudo hacer que el hijo escuchara la música. Estuvo bien interesante. También hablaron de la historia de Beethoven, ¿verdad? Él se quedó sordo ya cuando adulto, y cómo él escribió esa sinfonía que es una de las más famosas, que se me olvidó el nombre ahora mismo, y hay mitos que dicen que él escribió la sinfonía utilizando mucho su sentido del balance. Él se tiraba a la tierra y por la misma vibración de tocar una tecla en el piano, él le tumbó las patas del piano, según dicen, y por la vibración fue que él escribió la sinfonía, ya estando casi sordo por completo. Bien interesante la película. Hay otra que se llama Hector and the Search for Happiness, que es de un psicólogo que se va a viajar, y hay una frase que dice como que love is listening, y es bien significativa. Y eso, hay una de terror que se llama A Quiet Place, que es como en este lugar que hay unos animales que si te escuchan te matan, entonces todo el mundo no puede hacer ruido. Y llegó recientemente la segunda parte. Y también pueden profundizar, estudiar el cangrejito. Eso, gracias por venir, de verdad que me motivan, me inspiran. Cualquier duda o pregunta, en confianza, me escriben o me llaman. Buenas noches y muchas bendiciones. Muchas Igual. gracias, Que estés igualmente. bien. Chao. Bye bye.